Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes. El tercer día de la salud de la Semana de Salud Mental tiene como título Impacto de la disfunción del dinero en la salud mental y laboral. Este tema va a ser discutido desde tres perspectivas, pero antes de presentar a nuestros expositores, queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores, que en primer lugar es el Colegio Jaime Molina Mota, en la dirección del señor Héctor Molina, que estará conversando con nosotros. Muchas gracias en primer lugar por la confianza y por la oportunidad de usar sus instalaciones como una forma de apoyo a esta iniciativa que tiene también la participación de Well Nexus, Salud y Bienestar, y LAUD, Psicoterapia y Salud, así como la ONE. Gracias a la oportunidad que usted nos da, pues hemos tenido una segunda vez de poder llegar a un público más amplio y hacer nuestro aporte desde la salud mental y psicológica al público en general de temas que son muy relevantes. También queremos dar las gracias a nuestro patrocinador, laboratorio referencia, laboratorio clínico, que por primera vez se une a esta iniciativa y esperamos tenerlos a ellos el año que viene y a otras instituciones porque su aporte visibiliza las relevancias de estos temas para nuestro país y sobre todo para la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Entonces, el primer tema de esta tarde tiene que ver con la formación en educación financiera y va a estar a cargo del señor Héctor Molina, a quien voy a presentar brevemente. El señor Héctor Molina es economista, consultor y educador con una amplia experiencia en dirección estratégica y gestión institucional en los sectores tanto educativo como de telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como director administrativo del Colegio Jaime Molina Mota, donde ha liderado un proceso sostenido de innovación académica, fortalecimiento de la cultura organizacional y crecimiento financiero, posicionando al centro entre los de mejor desempeño nacional. Es también parte del Managing Partner de Marketing Shop Consulting, firma desde la cual ha asesorado a destacadas instituciones del ámbito educativo, tecnológico y financiero, tanto en el país como en otros países de la región. Su trabajo se centra en la planificación estratégica, el análisis de mercados y la optimización de procesos organizacionales. Está formado en economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC con un MBA de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y complementa su perfil con programas ejecutivos en el Kellogg School of Management, Duke University y MIT. Ha sido presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, y es miembro del Consejo de Directores de UNAPEC, así como profesor universitario de UNIBE y del propio colegio Jaime Molina Mota, quien es uno de nuestros principales auspiciadores. El señor Molina combina una sólida visión estratégica con un compromiso sostenido hacia la excelencia educativa, el liderazgo ético y la formación integral de las nuevas generaciones. En ese sentido, gracias a esta mirada innovadora, pues el colegio tiene una formación en educación financiera y es con lo que vamos a abrir este panel con la primera pregunta del señor Héctor. Bienvenido. Gracias, Patricia, por esa presentación tan amplia, ¿verdad? Y gracias a todos, a Mariceli, a ti, por la oportunidad de que el colegio colabore con esta iniciativa tan relevante. Y bueno, también a mí por tenerme acá en este panel y hablar un poquito de lo que hemos venido haciendo en este sentido, ¿verdad? De educación financiera y cómo esto se relaciona de alguna forma con lo que estamos tratando esta tarde. Bien, yo quiero comenzar con una pregunta, señor Molina. ¿Cuándo y por qué decidieron ustedes como institución educativa formar en finanzas? Fíjate, desde hace unos 10 años nosotros hicimos lo que se conoce en el ámbito
de los Estados Unidos como un reverse deployment. Y básicamente lo que hicimos fue ver cuáles son esas necesidades que los estudiantes de secundaria tenemos que desarrollar en ellos para que luego puedan tener una vida universitaria y personal adecuada. En el colegio nos hemos propuesto que nuestros estudiantes pues, puedan tener un impacto positivo en la sociedad, siempre que ellos, ¿verdad?, lo decidan, porque uno le da las herramientas y luego cada quien va decidiendo. Y dentro de esas cosas que identificamos en aquel momento, y creo que no nos equivocamos, está el de crear un programa, vamos a decir, de administración de negocios 001, y que los estudiantes puedan tener pues conocimientos esenciales en mercadeo, en economía, en administración de empresas y en la parte de finanzas. Y cada uno de estos currículum pues tiene una orientación a que puedan cursar en la universidad esas materias con cierta facilidad, pero también aquellos que no van a cursar carreras de negocios, pues que puedan tener conocimientos esenciales de estas asignaturas que le permitan pues no solamente llevar sus potenciales negocios o emprendimientos de una manera adecuada, sino también su vida personal y de familia que les sirva también en ese sentido. Yo te diría que por ahí viene el asunto, viene de la necesidad de que ellos cuando vayan a la universidad pues puedan cursar esto con cierta facilidad y que al mismo tiempo les sirva para la vida propia, para la vida en pareja, para la vida en sociedad o en empresas que decidan emprender. O sea, como competencias que fuesen transversales, independientemente de que la profesión que usted elija no sea del mundo de los negocios. Claro, porque una de las cosas que yo le pregunto, bueno, ¿qué usted va a estudiar? Ah, no, yo voy a estudiar psicología. Ok, ¿y usted qué piensa hacer? ¿Piensa emplearse o quiere un emprendimiento? Todavía no lo sé, pero me inclino por un emprendimiento. Ok, si usted pone, ¿verdad?, una consulta psicológica, ¿qué es eso al final? Ah, bueno, es una empresa. Entonces usted, aunque no estudie nada de esto, tiene que, aunque no haga usted los números contables, debe tener la capacidad de recibirlos y por lo menos hacer una interpretación mínima y saber si alguien le está, ¿verdad?, le está siendo deshonesto o qué cosas usted puede mejorar en esa empresa. Igualmente en términos personales, porque todos al final somos una pequeña empresa en la cual tenemos una cuenta bancaria, tenemos préstamos, tenemos tarjeta de crédito, tenemos activos y la buena administración de eso pues es fundamental, diría yo, para la tranquilidad y el equilibrio mental de las personas. Y yo creo que aquí es que esto concatena con lo que estamos hoy tratando acá. Claro, es muy, muy coherente, porque además también aterriza lo que es la parte profesional de, por ejemplo, el ejemplo que usted da de una carrera como psicología que tiene unas variables que no son, bueno, estamos trabajando con las personas, no es vender un producto, pero también igual es un emprendimiento o una empresa pequeña o mediana o grande que tiene que estar inserta en el mercado laboral. Bien, señor Héctor, ¿qué objetivos contempla esta formación y desde qué curso inicia? Bien, nosotros trabajamos algunas cosas desde lo que ahora se conoce como tercero de secundaria, que era lo que era antes primero de bachillerato. Entonces, digamos que los trabajamos en los últimos 4 años, pero con un énfasis muy particular en los últimos dos, donde ya el pensamiento abstracto y capacidad cognitiva no es el término, pero la capacidad de asimilar estos términos, por ejemplo, la economía, que es una ciencia, vamos a decir, muy abstracta, pues economía y finanzas específicamente lo trabajamos los últimos 2 años de secundaria.
y lo ponemos a hacer un presupuesto personal, tratamos de que hagan en algún momento un presupuesto familiar que pueda servir también para que su relación con sus padres en los temas financieros pues mejore. Entonces yo le digo, ok, ustedes se quieren ir de viaje, pero que sus padres, que son nosotros, nuestros padres son familias de clase media, media emergente, entonces, ¿qué tendrían ustedes que hacer y ayudar para que ese viaje se dé y no simplemente exigir que me den esto porque como ahora se usa mucho, yo me lo merezco, ¿verdad? Esta es la frase de esta época. Yo recuerdo que nosotros nos criamos con el yo me lo gané y ahora es yo me lo merezco. Digo, bueno, ¿qué es lo que usted se merece? Usted no se merece nada. Y al final tratamos de ver cómo ellos pueden, con herramientas primero básicas y después un poquito más especializadas, cómo pueden ellos armar ese presupuesto y ayudar en ese objetivo que se traza. Bueno, y me parece muy interesante incluirlos en el presupuesto familiar porque también Héctor le da un test de la realidad. O sea, le permite ver las variables concretas que hay del gasto, de los servicios que son básicos, cómo se cubren, la comida, el transporte. O sea, como que le permiten una mirada desde la perspectiva del esquema parental, de, bueno, no es tan fácil pedir, pedir, pedir. Y o sea, como que creo que es un acercamiento muy interesante, algo que hablamos nosotros siempre en conversaciones privadas, los psicólogos, de un poco que le falta o sea, la conexión con el contexto. O sea, Sí. estas burbujitas con las que viven las personas jóvenes en los diferentes niveles socioeconómicos, otros con más privilegios, pero como que conecta con el contexto de la realidad. Y fíjate que al final ellos empiezan como tratando de ver, digo, bueno, hay que reunir 300.000 pesos, ok, ¿qué hacemos? Y ellos empiezan cortando las cosas de los padres. Digo, bueno, pero ustedes creen que van a lograr algo por ahí. Entonces luego lo voy llevando, no, mira, vamos a cortar algunas de las salidas que hacemos que me incluyen. Y de repente, mira, yo puedo ir a trabajar con un tío los sábados y aportar 5.000 pesos mensuales. Y la idea es que esto les lleva a saber que esa negociación pues es mucho más efectiva que el dame. Sí, y además le permite como colocarse en el marco de referencia de la realidad de sus padres, que en algún punto cuando ellos les toque, si les tocará, serán otras realidades económicas quizás más retantes que las actuales. Así es. ¿Qué comentan sus egresados ya bachilleres sobre la utilidad de recibir esta formación? Fíjate que es interesante porque nosotros todos los años hacemos encuestas de satisfacción tanto con los estudiantes, con los padres y con los egresados. Entonces, cuando los estudiantes están en el colegio, tú ves una situación en la cual los padres están felices, los estudiantes no tanto porque somos un colegio que aprieta mucho, pone mucho trabajo, pone mucha tarea. Inmediatamente los estudiantes egresan, su nivel de satisfacción se asemeja mucho al de sus padres y no al de lo que ellos eran o vivían cuando tenían que evaluar dentro del colegio. Entonces, en ese sentido, se acercan por allá y dicen, wow, mira, esto que usted me dio aquí en contabilidad, pues es exactamente lo mismo que me están dando. Ya di ahora principios de finanzas y también tuvimos que hacer un presupuesto, igual que acá. Tuvimos que tomar decisiones en economía, todo este tema del costo de oportunidad y de bueno, en fin, todas estas herramientas que nosotros le damos allá, ellos agradecen muchísimo luego que les permite cursar esas asignaturas de la universidad con mucha facilidad
y que también les permite, en ese momento en el que ya se produce, vamos a decir, esa salida del cascarón, que significa irse del colegio a la universidad, pues tienen las herramientas para ya aprender a manejarse con la autonomía que ese salto implica. Es decir, que yo creo que ha sido algo muy, muy provechoso lo que hemos hecho y lo que hemos logrado y lo que ellos perciben y sienten. La verdad que no nos arrepentimos de todo este programa. Nosotros tenemos otros programas que no tienen que ver con finanzas, que tienen que ver con lengua española, como redacción, oratoria, en sociales también, perspectiva internacional, cosas que nosotros le llamamos un currículo ampliado y que vamos a decir que tratamos de moldear ese ser humano integral para que, para que pueda tener en orientación también competencias blandas de liderazgo, de trabajo en equipo, de negociación efectiva. Y la idea, como te planteaba, es que ese ser humano pues vaya integral cuando egrese del colegio. Y reitero que esta parte de finanzas es esencial en ese sentido. Claro, al escucharlo con las otras WOPs, las otras formaciones de integrales también es muy interesante porque no importa en el lugar en que ellos terminen, pues tenemos que lidiar con personas, con negociación, dependiendo de tus características personales, con liderazgo, pero con comunicación, con saber entablar un propósito, cumplirlo. Entonces, si a todo esto pensaría lo maravilloso que nos hubiera ido a mi generación, que nos hubieran dado esto en el colegio. Porque cuando me acuerdo que cuando tuve mi primer trabajo, la primera semana que me pagaron la quincena, a los 4 días yo no tenía ni un chele. Entonces, uno aprendió de la manera como a veces aprendemos con los Sí. golpes de la vida, pero es muy, creo que es de un gran aporte que haya esta mirada integral y también en esta parte que a veces una pone como, sí, en algún punto yo lo manejaré, pero no hay vida humana sin manejar nuestras finanzas, o sea, porque así es que se mueve el mundo. Así es. Bueno, señor Héctor, este era mi guión de preguntas para usted. No sé si usted quisiera ampliar algo más para las personas que están participando y ojalá los otros centros educativos pues emularan una experiencia como esta, porque creo que los chicos yo y Mari que los recibimos en la universidad, eh, una experiencia como esta aterriza y aporta a la madurez, o sea, recibimos jóvenes cada vez más, digamos, más infantiles que no corresponden a las etapas o a lo que se espera de ellos. Y creo que una experiencia como de entender que las finanzas personales y de tú saber de tus finanzas y de cómo funciona una casa te ayuda a diferenciarte y a entender como el proceso de adultez incipiente, que es cuando los chicos salen del colegio a la universidad. Bueno, no sé si luego tendrán alguna pregunta, pero quería concluir de esta forma. O sea, la iniciativa que ustedes tienen acá de compartir prácticas es la que yo vengo pues insistiendo desde hace mucho y la llevé cuando fui presidente de la Asociación de Colegios Privados. Yo soy un abanderado de que los que estamos en el sector educativo, los que estamos en el sector también de la salud mental, pues no nos podemos guardar las cosas. Tenemos que compartir todo lo que tengamos y siempre digo, cuando tú le niegas a otro centro compartir algo, tú no se lo estás negando a ese centro, se lo estás negando a los niños y adolescentes de ese centro. Y yo no me voy a ir tranquilo en la noche a dormir pensando que yo negué eso. En ese sentido, cualquier colegio que esté aquí o que ustedes conozcan que quiera aprender un poquito de lo que nosotros hemos hecho, de lo que ha resultado, de lo que no, pues en total disposición de recibirle, de conversar, de hacer un Zoom, de decirle, mira, empieza por aquí, no tiene que ser una materia como tenemos nosotros, tú puedes dar una charla, la primera la puedo dar yo,
O sea que en total disposición de colaborar, como están ustedes acá y allá va ese reconocimiento a ustedes de nuevo de que están haciendo esto mismo. Bueno, señores, a nuestros participantes, ¿hay alguna pregunta o comentario que ustedes quieran compartir con el señor Héctor? Pueden levantar la mano. Bueno, Héctor, parece que todo ha quedado. Ay, Yaniri tiene una pregunta. Adelante, Yaniri. Buenas tardes. Yo quisiera saber cómo ustedes miden la efectividad de esa asignatura o de ese programa, de que lo que están haciendo o enseñando a los estudiantes realmente está siendo efectivo. Sí, mira, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Hay una métrica que es muy objetiva, si se quiere. Nosotros le damos seguimiento a las calificaciones de nuestros estudiantes cuando van a la universidad. Es decir, nosotros les requerimos es un requerimiento, ¿verdad? Que ellos pues lo hacen con cariño, porque uno le dice, espérese, que usted tiene que hacer esto, de las notas que ellos obtienen cuando van a la universidad. Entonces, vemos, por ejemplo, así como vemos en matemática, también vemos cómo te fue en microeconomía o cómo te fue en contabilidad o en finanzas o en mercadeo. Y la realidad es que las calificaciones que ellos obtienen en esas asignaturas, que hasta donde lo podemos llevar, porque no lo vamos a llevar hasta Economía Internacional 3, porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero en lo que se refiere hasta donde nosotros podemos llegar, pues vemos que esas calificaciones son muy buenas. Vemos también estudiantes, cada vez más estudiantes, orientándose a carreras de negocios, porque muchas veces en la mayoría de los colegios los estudiantes no saben qué es lo que van a ver cuando se enfrenten a una carrera como economía o mercadeo. Entonces esto también lleva a que hay muchos que dicen, no, mira, a mí me gustó esa clase de mercadeo, vamos por aquí, o de economía. Y hay otra que ya es un poquito más soft, o sea que no podemos, no es una métrica per se, pero cuando hacemos focus group con los estudiantes o los entrevistamos de manera individual, pues ellos manifiestan lo mucho que esto le ha servido, tanto para la universidad como para su vida personal, como digo, cuando salen de este cascarón del colegio y se enfrentan ya a lo que es el inicio de la adultez y de la independencia, tanto personal como financiera. O sea que yo diría que esas son las dos formas en que esto se mide. Bueno, gracias, Yaniri, por tu pregunta, muy interesante. ¿Alguien más de nuestros participantes? Bueno, si no es así, nueva vez, Héctor, muchísimas gracias por su apoyo como institución y por esta información tan interesante de lo que ya ustedes vienen haciendo hace unos años y de la importancia de una edad temprana poder empezar a crear una actitud y un comportamiento de responsabilidad y coherencia con lo que es el mundo de las finanzas en la vida personal y a posteriormente laboral de cualquier persona. Muchísimas gracias por su participación y aplausos, aplausos. Y vamos a pasar a nuestra segunda exposición del día de hoy, que se denomina Relación entre las neurociencias y las finanzas personales, a cargo de el doctor Luis Geraldino, a quien voy a presentar brevemente. El doctor Geraldino es médico psiquiatra con una sólida formación clínica y humanista, orientado al abordaje integral de la salud mental desde una perspectiva interdisciplinaria y actual. Es doctor en medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y realizó su especialidad
en psiquiatría en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, Argentina. Durante su trayectoria se ha desempeñado como asistente clínico en la Residencia de Recuperación Mental Dr. Gómez Estrella y ha desarrollado formación práctica en reconocidos centros de atención psiquiátrica en Argentina, como el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en el equipo de adicciones, y en el Hospital General de Agudos, el Dr. Teodoro Álvarez, en el Departamento de Salud Mental, equipo de estrés, trauma y psicosomática. Ha complementado su práctica clínica con capacitaciones en el manejo de urgencias psiquiátricas, evaluación del riesgo suicida y autolesión, psicosis y consumo problemático de sustancia, así como el uso racional de psicofármacos, todos avalados por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ha profundizado en áreas específicas como la ludopatía, los cuidados paliativos oncológicos y la atención inclusiva a personas LGBTQ más, y es director y psiquiatra de Centro Lau Psicoterapia y Salud. Con ustedes, el doctor Luis Geraldino. Te tienes que quitar el mute, Luis. Ok, momentito. Hola, gracias Patricia por la introducción. Sí, hace sonar más bonito de la cuenta, pero realmente es más cercano realmente el trabajo que uno hace. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que usualmente no llevamos mucho al espacio de discusión, que es la relación que hay entre lo que es neurociencias, neuroanatomía y finanzas. Y uno se pregunta por qué esto no suele ser algo que se lleve al espacio de discusión. Bueno, vamos a compartir aquí pantalla, ¿ah? Para presentarles una pequeña presentación. No sé si la están viendo. Sí, Sí, perfecto. Bueno, eh, ¿por qué me quise enfocar en esto? Porque usualmente nosotros vemos el tema de finanzas como algo muy mundano, algo muy superficial y muchas veces casi como si fuese una especie vamos a decir, de elemento de aprendizaje del día a día, pero no comprendemos que hay toda una biología detrás de la misma, porque la finanza no surge del aire, la finanza surge con el mismo proceso evolutivo del ser humano y con el mismo proceso evolutivo del cerebro del ser humano. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya veremos más adelante cómo el cerebro fue desarrollándose y ciertas áreas fueron especializándose y permitiendo que mucho de lo que conocemos como finanzas y economía se diera a desarrollar. Lo primero que vamos a tener es una introducción a las neurociencias y a la neuroanatomía, que yo creo que es lo más básico. Voy a ponerlo más como compartir aquí. Espera. El, aquí creo que allá. Sí, 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 ya. Continúa. Bien. Que sería la introducción a lo que serían neurociencias, porque siempre es necesario tener esta introducción, porque muchas veces olvidamos que son las neurociencias, este estudio científico del sistema nervioso, la integración de disciplinas que son desde la biología, química y la física, que muchas veces lo olvidamos porque en nuestra práctica clínica
Muchas veces nos centramos tanto en los procesos psicológicos de los pacientes que olvidamos que hay toda una serie de elementos biológicos, químicos y físicos ocurriendo que, bueno, están ahí presentes y están moldeando mucho de lo que vemos. Y además vemos que hay un enfoque en cómo funcionan las neuronas y las redes neuronales. Los principios fundamentales de la neuroanatomía van a ser no solamente la estructura y función de las neuronas, la organización del sistema nervioso central y periférico, sino que también un mapeo del cerebro y sus regiones funcionales. Porque contrario a lo que se pensaba hasta hace poco menos o poco más o menos ahí de un siglo, el cerebro no funciona por pedacitos. ¿Sí? Muchas de nuestras funciones activan casi todo lo que es el cerebro. Desde funciones complejas como, no sé, la interacción humana con otro ser humano, hasta cosas sencillas como sostener un lápiz. Involucran diferentes áreas interactuando entre sí. Y la relación entre la neurociencia y el comportamiento humano, porque vemos que hay mecanismos neuronales que están detrás de las emociones, que hay una influencia de la plasticidad cerebral en el aprendizaje y que las conexiones entre los neurotransmisores y los estados mentales es algo que es que, contrario a lo que siempre está en debate, sí lo vemos presente en el día a día. La importancia en la vida cotidiana. ¿Por qué esto es importante para nosotros, para los profesionales? Porque tiene un impacto en la toma de decisiones. Los procesos neuronales involucrados en la evaluación de riesgos y recompensa van a ser esenciales y lo vemos en los pacientes que nos llegan a diario. Y la influencia de la memoria y la experiencia previa en la elección no solamente en el tema de la consulta, sino imagínense en la elección de una decisión económica, en la elección de una inversión, en la elección de un gasto. Y el papel, por ejemplo, del lóbulo frontal frente a la planificación y a la toma de decisiones. ¿Y por qué? Por ejemplo, algo tan importante como lo que estaba haciendo el licenciado cuando está educando a estos jóvenes en una formación en esta área económica. ¿Qué es lo que está haciendo? Está preparando un lóbulo frontal que está más robustecido y que les permitirá a futuro tomar decisiones que sean más depuradas y cada vez mucho más, vamos a decir, más precisas. El rol en el desarrollo personal, la importancia del autoconocimiento y la autorregulación emocional, la potenciación del aprendizaje y la creatividad a través de la neuroplasticidad y la técnica de mejora cognitiva y el mindfulness. Esto hoy en día es esencial, esos tres puntos. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos espacios, y me refiero a espacios de investigación que empresas multinacionales tienen, esto es un tema que voy a sacar a reducir varias veces, estos tres puntos son tres puntos centrales de discusión para poder acceder al mercado, acceder a nosotros, ¿sí? A acceder a nosotros y a nuestro bolsillo. La importancia del autoconocimiento. Ellos aprenden a conocernos a nosotros más que nosotros mismos y saben cómo jugar con la autorregulación emocional, jugar con cómo accionamos, cómo gastamos, en qué gastamos. Esta potenciación del aprendizaje y de la creatividad, este jugar con la neuroplasticidad. Fíjense cómo las redes sociales cada vez son más creativas a la hora de querer llegar a nosotros como posibles nuevos, vamos a decir, nuevos miembros o nuevos socios. Y las técnicas de mejora cognitivas y mindfulness son cada vez más enseñadas en las multinacionales. Y la influencia de la gestión del estrés, que es donde nosotros entramos como una respuesta del sistema nervioso autónomo frente al estrés,
mecanismos de adaptación y manejo del estrés y el impacto del estrés crónico en la salud neurológica. Aquí entra el tema de finanzas personales y del cerebro. La evolución del cerebro, no, para que entiendan, va a responder muy, muy de la mano al tema de la gratificación. Y por eso yo siempre les explico a los pacientes, el cerebro es un pajarito muy vago. Le gusta recostarse en el lugar más cómodo. Mientras más gratificación obtenga, más va a empujarse hacia esa zona. Y por eso su evolución se fue dando en torno a este circuito de respuesta en torno a la liberación de ciertos mecanismos de supervivencia que promovían comportamientos como alimentarnos de cierta manera, que nosotros sabemos, por ejemplo, alimentos altos en carbohidratos nos atraen mucho, o alimentos altos en grasa nos atraen mucho, o socializar con personas o con grupos que nos hacen sentir bien o nos hacen sentir protegidos. A través del sistema de recompensa, donde la dopamina va a ser el rol clave, el cerebro va a reforzar acciones que van a ser beneficiosas para la supervivencia, pero no solamente la dopamina, también la oxitocina, porque la oxitocina nos permite crear buenos lazos sociales y eso que nos permite, sobrevivir. Eso va a ser esencial para qué, para planificar a largo plazo. ¿A qué les suena eso a ustedes? Retrasar la gratificación como una forma de gratificar a largo plazo. Ahí fue donde apareció la primera reseña evolutiva del ahorro. Sí, ¿por qué? Porque estos primeros sujetos no consumían todos sus alimentos, sino que guardaban para poder planificar a largo plazo para aquellos momentos donde no iban a tener acceso a la misma cantidad de alimentos ni a la misma cantidad de presa o de frutos y tenían que planificar. Así que evolutivamente en este punto surge el ahorro. Además de que vemos que la cultura expande las fuentes de gratificación, incluyendo el arte y la cooperación social. Por eso vemos que hay una correlación importante entre el desarrollo del arte y el desarrollo de los grupos sociales con la creación de los... En el mundo moderno, la abundancia de estímulos lo que plantea más bien es un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos mayor riesgo de adicción, porque vamos a tener su mayor sobreestimulación y una activación constante de un sistema que fue más bien adaptativo. Aquí es donde entra el sistema de recompensa y de dopamina, que es el que hablamos anteriormente. La dopamina, como neurotransmisor clave, va a ser en este sistema de recompensa liberada cuando el cerebro libera o realiza actividades que son placenteras. En ese sistema vamos a ver que van a estar involucradas ciertas áreas del cerebro como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal quizás es una de las principales porque es la que mayor regulación va a tener a la hora de toma de decisiones. Por eso, cuando vemos que estamos educando jóvenes en el área de economía, finanzas, vamos a tener a jóvenes que van a crecer con una corteza prefrontal mucho más, vamos a decir, preparada para el manejo de este tipo de estímulos, lo cual es un beneficio, tanto evolutivo como del desarrollo de estas personas. Sí, pero hay un elemento que tenemos que tener claro acá, que a medida que estas áreas se fueron desarrollando, no lo hicieron para regular X o Y función, sino para la búsqueda de supervivencia y reproducción, como por ejemplo obtener alimento, tener buenas relaciones sociales. Pero hoy en día no tienen necesariamente esta misma función, lo que quiere decir que frente a estímulos constantes se mantienen constantemente, vamos a decir, sobreactivadas y no van a tener vamos a decir, una respuesta que se adapte a lo que realmente es necesario.
Aquí entra lo que es ya el tema de la adaptación. Adaptación a entornos cambiantes. Mientras que los sistemas de gratificación de muchos animales van a ser principalmente de recompensa inmediata. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con los perritos, los gatitos, que uno le da un treat, una recompensa y se ponen felices. El ser humano y los bonobos, por ejemplo, que comparten un 99.9% del material genético con nosotros, pueden guardar esa recompensa y guardarla para otro momento. Y eso es una capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque ahí estamos retrasando la gratificación para otro momento. Sí, aquí estamos almacenando para un posible invierno, para que tengamos un refugio que sea más acogedor o duradero. Y eso ya nos habló de que la evolución fue preparando nuestra capacidad de adaptación para que nosotros como seres vivos podamos, de cierta manera, tener mayor capacidad de prepararnos para los momentos de abundancia, pero también de carencia. La influencia de la cultura y el aprendizaje, aquí vemos como actividades como el arte, la música y la cooperación social van a proporcionar gratificación y eso se expande en el amplio rango de experiencias que lo hemos visto. Solamente tenemos que ver la relación que hay en el desarrollo de la banca durante la florencia del pre-renacimiento y justamente el crecimiento y el boom que hubo con el desarrollo del arte justamente en ese periodo. Y en un cuarto punto, la plasticidad cerebral y gratificación en el contexto moderno. La plasticidad cerebral, que permite adaptarse a experiencias repetitivas, hace que el sistema de recompensa pueda volverse hipersensible o desensibilizado a ciertos estímulos, lo cual explica la tendencia hacia adicciones o el deseo de recompensas inmediatas. ¿Qué nosotros vemos acá? Acá nosotros vemos lo que estábamos señalando anteriormente. Si nosotros tenemos un cerebro que en el pasado recibía los estímulos solamente en los momentos cuando eran necesarios y ahora lo está recibiendo de forma constante, aun cuando no lo solicita, aun cuando no lo necesita, ¿qué va a hacer? Que se va a ir desensibilizando y va a tener mayor tendencia a necesitar un estímulo aún mayor para obtener una respuesta similar a la que hubiese obtenido con una, vamos a decir, o con un toque menor del mismo estímulo. Hay bases neurológicas que van muy de mano con las decisiones financieras. Por ejemplo, ciertos procesos cognitivos en la toma de decisiones económicas, como las funciones ejecutivas y su rol en la planificación financiera, donde podemos ver esto muy alterado. Y ustedes lo han visto mucho. Por ejemplo, pacientes bipolares, cuando se encuentran en estado, por ejemplo, de manía o hipomanía. El procesamiento de información económica de la toma de decisiones también es esencial dentro de los procesos cognitivos en la toma de decisiones económicas, y nosotros esto no lo tomamos en consideración. Y muchas veces, cuando una persona va a buscar asesoría financiera, esos son los últimos elementos que se toman en consideración. Si la persona o padece de una condición o realmente de un punto de vista neurobiológico se encuentra en un estado que le permite tomar decisiones financieras adecuadas. Y por eso muchas veces el tema con el coaching financiero puede tener ciertas trabas si no está debidamente asesorado. También está el tema del riesgo y recompensa en las acciones financieras. Por ejemplo, la evaluación de riesgo financiero y la percepción que uno tiene sobre el mismo. El impacto de la tolerancia al riesgo en las inversiones. Eso es muy común de verlo en quienes. Por ejemplo, eso de impacto de la tolerancia al riesgo en pacientes, por ejemplo, con rasgos psicopáticos. Hacen inversiones muy altas. ¿Por qué? Porque tienen muy
muy alta tolerancia al riesgo, o sea, tienen muy poco miedo a lo que vaya a suceder y pueden perder alta suma de dinero. ¿Por qué? Porque realmente su tolerancia, la respuesta amigdalina, que es la que regula este punto, es muy baja. Y vemos recompensas a corto versus largo plazo en decisiones financieras, que es aquí donde nosotros vemos que en ciertos pacientes con trastornos de ansiedad, este punto de recompensas de corto versus largo plazo en decisiones financieras juega un papel esencial. ¿Por qué? Porque no toleran las recompensas a largo plazo. Le genera mucho miedo el qué podrá suceder, sin saber que la mayoría de las recompensas financieras llegan a largo plazo. Emociones y control financiero. El impacto de las emociones positivas y negativas en las decisiones de gasto es algo esencial y las estrategias para gestionar el estrés financiero. Por eso es tan importante que cuando una persona se esté asesorando desde un punto de vista financiero, no solamente lo haga con un asesor, valga la redundancia, en el área, sino que también lo haga con un terapeuta que esté calificado en el área de finanzas. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, no solamente van a entrar en contacto con las finanzas y el conocimiento que tenemos sobre un área, sino las emociones, los procesos cognitivos y nuestra percepción de riesgo y recompensa. Quiere decir que va a haber toda una interacción de todo lo que son los procesos, vamos a decir, de procesar información superior. Hay patrones de comportamiento financiero que nosotros tenemos que tener siempre como en observación. Los cognitivos en las finanzas, como los sesgos de aversión a la pérdida en la toma de decisiones financieras, los sesgos de confirmación y su efecto en la inversión, y el efecto de anclaje en la evaluación de precios. Esos son bias que nosotros vemos constantemente cuando a veces estamos interactuando con un paciente. Nos hablan mucho sobre el miedo a la pérdida, si hacen una inversión y qué va a pasar si no tengo tanta ganancia. Bueno, eso es parte de la inversión. Y como dice un empresario de acá, es que nadie gana sin perder. Nadie puede hacer una ganancia sin perder, pero eso es parte de un bias cognitivo. Los hábitos de gasto y ahorro, que son factores psicológicos que influyen en los hábitos de ahorro, en las rutinas diarias y su impacto en las decisiones de gasto y las estrategias para establecer hábitos de ahorro sostenibles. ¿Por qué? Porque el ahorro no es solamente guardar dinero, es crear estrategias en torno a cómo se va creando este ahorro para que el mismo pueda ser sostenible en el tiempo. Porque muchas veces lo hacemos desde la idea de que es almacenar y almacenar y almacenar dinero. Y no funciona así. Es porque eso ya es una distorsión que viene dado a experiencias de vida previa. Tenemos que hacerlo desde estrategias que sean funcionales y que respondan a las necesidades y criterios del paciente. Y también tenemos dentro de estos patrones de comportamiento financiero la influencia del ambiente en las decisiones monetarias. Y eso lo vemos a diario, donde está el efecto del entorno social en las decisiones financieras, redes sociales, publicidad y marketing en las decisiones de compra, influencia de la tecnología en los patrones de gasto. Y eso es tanto así que ya, como lo mencioné anteriormente, compañías como Meta, Instagram, Google, Amazon, tienen departamentos dedicados directamente a investigación de neurociencia para ver cómo acceder más y de forma más eficiente a nosotros, a que nosotros podamos gastar más en estas plataformas y que de cierta manera no sintamos culpa, sino que lo
veamos como una especie de, como decía el licenciado, yo me lo merezco. Y ese yo me lo merezco es una de estas influencias tecnológicas que hoy en día lo vemos y que incluso es parte de su publicidad. Herramientas saludables que podemos utilizar para el bienestar integral. Bueno, aquí entran lo que son las técnicas de mindfulness y el efecto en el cerebro. ¿Por qué? Porque uno ve una reducción de la actividad de la amígdala. ¿Y qué buscamos con esta reducción de la actividad de la amígdala? Que uno pueda tomar decisiones por fuera del miedo. La amígdala, como todo aquí sabemos, se va a sobreactivar frente a la posibilidad de una pérdida, de un gasto, frente a la posibilidad de que el dinero no nos va a dar hasta el fin de mes. Y eso nos frena. Pero cuando tenemos una reducción en esta sobreactivación, podemos tomar decisiones financieras que son más inteligentes y mucho más estratégicas. Porque para uno ser organizado económicamente no es gastando menos, es gastando de forma organizada y sabiendo cuándo se puede hacer el gasto. Mejora en sí la conectividad con la corteza prefrontal, que sabemos que es la gran reguladora de la impulsividad y de nuestras acciones. Por eso, desde que vemos una persona que está gastando de forma descontrolada, lo primero que uno dice, mira, está frontalizado. Pero es porque realmente este es el gran regulador de nuestras acciones, esta corteza prefrontal. Y el aumento de la materia gris en el hipocampo, porque nos ayuda con la memoria y el aprendizaje de nuestras acciones previas. El ejercicio físico y su relación con la neuroplasticidad. Sí, porque vemos el incremento en la producción del Brain Divide Neurotrophic Factor, que es vamos a decir, elemento que permite que la neuroplasticidad se dé de forma mucho más eficiente en el cerebro y ese envejecimiento que se da muchas veces adelantado se retrase. La estimulación del crecimiento de nuevas neuronas, por eso el BDNF es tan importante por la presencia también de nuevas neuronas y nuevas dendritas que, contrario a lo que uno pensaba, no se detienen a los 25 años, sino que se sigue dando, lo cual fortalece la sinapsis, tanto las existentes como las nuevas que se van creando. Y el beneficio del sueño en la salud mental y física. El sueño es un tema que está hoy en día muy de moda, porque cada vez nos damos cuenta que está muy eh, infravalorado y las personas realmente lo manejan, incluso hasta en consulta, casi como un elemento de segundo plano. Y yo creo que si ustedes mismos se toman un segundito y se preguntan, ¿cuántas veces usted le pregunta a sus pacientes cómo están durmiendo? ¿Cuántas horas están durmiendo? ¿Cómo es su patrón de sueño? ¿Es intermitente? ¿Se levantan en la noche? ¿Cuántas veces se levantan en la noche? ¿Cómo se levantan en la mañana? ¿Se sienten descansados en la mañana? ¿Se sienten agotados en la mañana? ¿Sienten ganas de dormir en el transcurso del día? O si ese paciente está tomando alguna medicación, lo primero que le dice, yo siento mucho sueño. Y uno dice, bueno, hay quizá que bajar la medicación. Bueno, quizás no, quizás lo que el cuerpo te está diciendo es, tú necesitas descansar y por primera vez estás escuchando el cansancio del cuerpo. Y por primera vez estás registrando ese cansancio. Consolidación, eso lo permite consolidar la memoria. Recuerden que la fase no REM se divide en tres etapas. Y en la tercera etapa de la fase no REM, ahí vemos donde se consolida la memoria y la regulación del estado de ánimo. Vemos que los pacientes que presentan mayor disregulación en el estado de ánimo, mayor fluctuación en el estado de ánimo, son pacientes que tienen alteración en el patrón de sueño. Sí, 3 minutos.
ya te está terminando. Y hay una reducción también en el riesgo de las enfermedades neurodegenerativas. Estrategia de gestión de estrés y neuroanatomía, estrategia para reducir el estrés, ya vimos, práctica de meditación y mindfulness, mecanismos cerebrales del estrés, activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal, liberación de cortisol y adrenalina. Ya sabemos que hay que trabajar sobre ese punto, sobre la liberación de cortisol. Pues sabemos que mientras mayor cortisol, menor relajación. Mientras mayor cortisol, nuestro sistema inmunológico toca más débil. Y por ende, también se altera nuestro patrón de sueño. Alteración en la amígdala, hay que trabajar sobre eso. Los ejercicios de respiración regulan mucho la amígdala, porque recuérdense que eso, la respiración diafragmática permite que la amígdala recuerde que no estamos en peligro. Y el contacto del estrés crónico y el impacto del estrés crónico en el cerebro, tenemos que tenerlo muy en consideración porque muchas veces lo confundimos sencillamente con una depresión mayor o con un trastorno de ansiedad generalizado, y muchas veces es estrés crónico, produce contracción de la corteza prefrontal y aumento del tamaño de la amígdala con una disminución en la neurogénesis del hipocampo. Las estrategias de inversión adecuadas para los inversores con diferentes estados de ánimo en la bolsa puede variar significativamente, ya que el estado emocional puede influir en la toma de decisiones financieras. A continuación, este punto yo se lo pongo en relación principalmente al impacto del estrés crónico en el cerebro. Porque cuando yo estaba leyendo sobre este punto, me fui a un artículo que encontré de Wall Street Journal de hace un tiempo y yo dije, pero bueno, es que si tú lees ese último párrafo del impacto en el estrés crónico en el cerebro, eso es un empresario. Eso es un empresario 24/7, aquí dominicano. Y a continuación vamos a ver algunas estrategias que pueden ser útiles para diferentes estados del ánimo. Para el estado de ánimo positivo, inversión a largo plazo y la diversificación. No voy a ampliar sobre ello. Para el estado de ánimo negativo, inversiones conservadoras y un reequilibrio de cartera. Yo recuerdo que cuando encontré este artículo me llamó mucho la atención porque yo nunca había asociado esto hasta que luego me puse a pensar y dije, bueno, sí, es que realmente dependiendo del estado en que se encuentra el paciente, no, la forma de invertir no puede ser la misma. Un paciente que se encuentra depresivo no va a invertir ni va a hacer el mismo tipo de inversión con un paciente que se encuentra eutímico, por decirlo de alguna manera. En un estado neutral, inversión en dividendos y un análisis fundamental y mucho más técnico, o sea, mucha lectura, cero, ya así, y el estado de ánimo de euforia, cautela y la diversificación. Ya ustedes saben, cautela y eufórico, hay que tener cautela y tratar de evitar el juego con las ganancias. Estado de ánimo de pánico, mantener la calma. Compra de descuento y incertidumbre, fondos indexados, educación y análisis. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya me hicieron un cero de hace un ratico. En resumen, las estrategias de inversión adecuadas para los inversores con cada estado de ánimo en la bolsa tienen que ser flexibles y adaptarse a la condición emocional del inversor. Por eso nosotros no podemos encargarnos directamente de esto, sino que tiene que ser una persona especializada. La diversificación y el reequilibrio de la cartera y el mantenimiento de una perspectiva a largo plazo son el principio que van a ser clave para poder manejar y navegar en los vaivenes emocionales y tomar decisiones financieras más informadas y racionales. Voy a cerrar aquí para dar paso a nuestra próxima invitada, eh, pero lo que quiero hacer el cierre es diciendo que realmente el tema de la relación entre finanzas, neurociencias y la parte de nuestra respuesta psicológica va muy de la mano. No debemos de verlo como elementos separados. No debemos de verlo como elementos que son extraterrestres uno del otro, sino como elementos que
En realidad, como ustedes se dieron cuenta, van a estar influenciándose directamente por nuestras respuestas, tanto biológicas como fisiológicas. Bye bye. Bien, agarren esas preguntas que me imagino que están ahí, sobre todo la última parte, para que cuando Mónica presente, pues unamos estas dos, las preguntas de estos dos temas que están bastante vinculados. Entonces, la tercera eh, presentación de este panel se titula eh, Psicología del gasto y está a cargo de la licenciada Mónica Báez, quien tiene un máster en psicología clínica. Es especialista en psicología financiera y pionera en la región de hacer esta innovación a partir de los estudios de psicología clínica, economía conductual, tratando de unir qué aspectos de la psique forman parte para el comportamiento, no solamente el comportamiento, porque eso hace la economía conductual, sino los significados que pueden tener las distorsiones en ese comportamiento financiero personal, en vínculo a otras personas o a nivel laboral. Ha sido asesora en el Ministerio de Hacienda, en el Banco de Reservas y el Banco Santa Cruz y colaboradora de investigación sobre salud mental y finanzas para la Superintendencia de Bancos. Es miembro colaborador de la Fundación Fénix y es conferencista y una de nuestras aliadas más queridas aquí en LAU, Psicoterapia y Salud. Con ustedes la licenciada Mónica Báez. Bueno, bien, gracias Patricia, se escucha, se escucha. Entonces vamos a ver ahora para yo eh, pasar mi presentación, si se ve perfecto, ok. Bueno, primero, antes de comenzar, yo estoy muy contenta porque veo dos personas que quiero mucho, que pasamos muchos años estudiando y bregando, como se dice, mi amiga Clara y Yaniri, que están por ahí, las veo. Gracias por estar aquí y también tengo un aprecio muy especial por el licenciado Héctor Molina. Y la verdad es que yo, escuchando a Héctor, yo digo, Dios mío, pero ¿qué hubiese sido si yo hubiese tenido esa educación financiera, esa orientación, ese acompañamiento en el colegio? Bueno, yo sí me hubiese evitado cosas, porque la verdad que yo no supe de educación financiera hasta que eh, yo estaba vieja cuando yo supe de educación financiera, pero como ustedes van a ver, nunca es tarde. ¿Qué vamos a hacer con la psicología del gasto? ¿Qué es eso? Aquí vamos a identificar señales de cuando tenemos problemas con temas de gasto, de problemas financieros, ya sea personales o a nivel de emprendimiento, que como dijo Molina, el que es psicólogo es un empresario, porque maneja dinero, maneja facturas, es un emprendedor. Entonces, aquí todo el mundo tiene que trabajar con dinero. No importa si tú vendes frutas, si tú eres psicólogo, tenemos que trabajar con dinero. Entonces, vamos también a orientar sobre las consecuencias de no tener el conocimiento de lo que es básicamente la psicología financiera y qué hacemos. Pero sobre todo, que es la parte que a mí más me gusta, es mostrar las soluciones de cuando encontramos esos problemas. Y yo les voy a decir una cosa, ahora mismo hay mucha gente sufriendo por problemas de dinero. La psicología financiera es una rama de la psicología clínica donde nosotros trabajamos los procesos cognitivos, emocionales y conductuales relacionados al manejo del dinero. Una de las terapias que con las que yo trabajo con mis pacientes es la terapia cognitiva conductual, que Clara sabe que en nuestra maestría eso fue terapia cognitiva conductual desde la A hasta la Z. Y es una de las que está comprobado científicamente que funciona. Entonces,
Por eso, cuando mucha gente me dice, yo no sé qué fue lo que hice, que la cosa cambió, bueno, que trabajamos desde la ciencia y cuando hablamos de ciencia significa que lo que hacemos funciona. Bien, me gusta siempre mencionar evidencias científicas que tienen que ver con la psicología financiera. Por ejemplo, Ted Clones es un psicólogo financiero, es el único que hay en Estados Unidos, eh, ha hecho investigaciones importantes sobre el tema y recuerdo que en uno de las investigaciones que leí de él decía que en los últimos 100 años el estresor más grande en Estados Unidos es el dinero. Entonces, muchas veces vemos trastornos, temas de ansiedad y posiblemente tienen mucho que ver con los temas de dinero. Brigitte Minel escribió un libro que me lo facilitó mi gran amiga Patricia, se llama Spend, Gasto, y ella habla ahí muy detalladamente de cómo nosotros, los seres humanos, eh, repetimos historias que se nos hacen conocidas y fáciles muchas veces por lo que aprendemos en el entorno familiar y por el entorno social. Y oigan esta parte que a mí me encanta cuando hay un libro que se llama Psicología del Dinero, que lo recomiendo al 100%, cuyo autor es Morgan Housel, y él dice que tú puedes ser un genio del dinero, un experto del dinero, pero si tú no controlas tus emociones, te puedes convertir en un desastre financiero. El éxito financiero no es una ciencia pura y dura, es una herramienta, un soft skill, se dice. Y esas habilidades blandas y habilidades conductuales emocionales son más importantes que lo que tú conozcas a nivel de técnicas financieras. Por eso tú ves muy, bueno, no iba a decir comúnmente, pero no es comúnmente, pero he visto casos de personas que son financieros, que son banqueros, que trabajan con temas de números, pero terminan vueltos en un desastre a nivel de las finanzas. Y es sencillamente porque hay algo detrás de ellos que no se ha trabajado a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, y por eso se convierte, como dice él, en un desastre financiero. Pero ¿qué pasa? También me gusta mencionar la ciencia de la economía. La economía conductual, que en estos últimos años es como que yo digo que se ha venido como a un poco poner de moda, porque tenemos más herramientas de comunicación, pero esto tiene muchos años. La economía conductual, yo diría que como una prima hermana de la psicología financiera, porque lo que hace es trabajar con las decisiones financieras de los seres humanos. Te ayuda a trabajar esas decisiones que a veces tomamos, que después nos arrepentimos, ¿y por qué hice esto? Pero fíjate que tú tienes que tener como un soporte emocional ahí y un soporte de la psicología financiera para tú poder tomar buenas decisiones financieras. Y yo quiero decirle algo, que creo que lo digo Luis ahorita. Esto no se trata de tener más dinero. A lo mejor tú no ganes más dinero, pero si tú aprendes a manejar lo que se llama la psicología financiera y tus decisiones financieras, tú puedes tener una vida de bienestar y sobriedad económica. Entonces, me gusta también mencionar a Kahneman y Tversky, son dos economistas conductuales que además han ganado premio Nobel. Y él, Tversky, dice que el ser humano se maneja por eh, por dos sistemas, el sistema racional y el sistema emocional, sistema límbico. Entonces, fíjate que hay gente que es muy racional y toma decisiones muy racionales. Sin embargo, hay otros que generalmente las mujeres estamos como en esa línea.
somos más emocionales y tomamos decisiones más emocionales. En mi caso, me ha funcionado muy bien tener como una fórmula de 50-50, 50 racionalidad y 50 de emoción. Cuando yo siento que algo me hace ruido, no me da tranquilidad, esa es la parte emocional. Entonces yo trato de tener cuidado al tomar una decisión que me genere ansiedad, porque me está diciendo algo. Por ejemplo, también está Richard Thaler, que es un economista conductual y ganó el Premio Nobel de Economía en el 2017 con el tema de la economía conductual. Y al igual que Kahneman y Tversky, él hablaba del sistema intuitivo y racional. Entonces, recomiendo estos libros porque tienen mucho que ver con nuestras decisiones y cómo tomamos las decisiones financieras. Ahora bien, aquí entra la parte ya de psicología clínica. Y ustedes van a ver cómo se mezcla con la psicología financiera. Hay ciertas condiciones, eh, trastornos de la personalidad, trastorno mental, que afectan el tema del manejo de nuestras finanzas. Por ejemplo, una persona con un trastorno de bipolaridad puede en una etapa de hipomanía tomar decisiones en euforia, completamente desacertadas por el estado en que se encuentra, pero a la vez, si está en un estado de depresión, también puede tomar decisiones económicas, financieras, basadas en ese, cómo se siente en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que tienen ciertas adicciones, algunas comportamentales y algunas químicas. El consumo de alcohol, el consumo de sustancias, la ludopatía, todas esas adicciones, todas esas conductas adictivas pueden generar un mal manejo de las finanzas y un gasto elevado, deudas, eh, tema de juego. Ahora en estos tiempos me han llegado pacientes con adicción al trading. Eso es otro tema que vamos a hablarlo en otra conferencia porque es un tema largo. Y se parece como un primo hermano de la ludopatía, pero con otra vertiente. Entonces también, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad eh, puede llevarte a un gasto compulsivo, a una disfunción con el dinero y a un tema hasta de deudas. ¿Ok? Eh, el trastorno de ansiedad generalizado, al tú no saber cómo manejar este trastorno de ansiedad si no estás acompañado de un psiquiatra, como una forma de compensación, de aliviar esa ansiedad, pues mucha gente recurre al gasto, acude a la compra compulsiva, al gasto compulsivo, le genera un tema como de alivio, de recompensa inmediata, pero la ansiedad vuelve y surge. Entonces, fíjense que hay condiciones, oigan el orden es condiciones de temas de salud como trastorno bipolar, trastorno de personalidad, adicciones, de ansiedad, el TDAH, todo eso te puede llevar al gasto compulsivo, a la compra compulsiva y a la deuda compulsiva. Ahora vamos a hablar el caso contrario. Me explico. Hay ciertas condiciones que surgen por el mal manejo de las finanzas y el estrés financiero. Eh, por ejemplo, una persona llega a consulta con un tema de deudas, que es lo que más llega a consulta. ¿Qué pasa? Que la persona con un tema de deudas, ¿qué pasa? No duerme, no come, consume sustancias, eh, tiene trastorno de alimentación, trastorno de ansiedad generalizada, somatiza físicamente. Entonces, fíjense que aquí es al revés. El tema del dinero te lleva a ciertos trastornos que por eso mucha gente llega donde mí y yo tengo que referirlo a psiquiatría. Yo lo refiero a psiquiatría
Cuando entonces el psiquiatra me lo regula, duerme mejor, está regulado emocionalmente, vuelve donde mí y comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa con una persona que llega a una disfunción con el dinero grave, catastrófica, donde se convierte en un trauma financiero, en un duelo financiero? Y la gente dirá, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué que ustedes ven que hay una gente que va al banco y dice, ok, señores banco, quiero consolidar mis deudas? Consolidamos las deudas, pagué todos mis préstamos, pagué la tarjeta y al año el lío está peor. Entonces, ¿qué significa eso? Que el problema no es el dinero, el problema es quién está manejando el dinero. Entonces, ¿qué puede ocasionar una disfunción con el dinero a nivel ya de problema? Recordando que el dinero o la disfunción con el dinero o el mal manejo del dinero es una respuesta a un trauma no trabajado, que pudiese ser un duelo no trabajado, un tema de un divorcio mal manejado, problemas de pareja, un abuso, violencia, todo eso te puede generar una disfunción con el dinero, porque el dinero tenemos que recordar que es un síntoma. Me explico. En un ejemplo, cuando una persona llega a terapia por conductas adictivas por el alcohol, una vez tú le quitas el alcohol, pero la persona sigue con las mismas molestias, ansiedad, dolor, tristeza, depresión, entonces no era el alcohol. El problema es la persona que hay que trabajar de qué es lo que le está pasando y una vez eliminado el síntoma, trabajamos el trastorno, lo que le está pasando a esa persona. Entonces, eh, hay una parte que yo siempre lo explico aquí en las conferencias. El tema de las disfunciones con el dinero tienen una base adictiva. Y yo les voy a contar por qué yo lo sé, por qué lo he estudiado, por qué eh, lo conozco también. Y es que yo lo he dicho en muchos sitios, yo tuve una situación de deuda muy fuerte. Y mi familia decía, pero, y lo mismo terapeuta, ¿qué es lo que pasa con esta muchacha que gana mucho dinero, pero nunca tiene nada? Al contrario, ya lo que tiene es deuda. Y efectivamente, hace varios años, yo terminé con un colapso financiero, una catástrofe financiera, un trauma muy fuerte, producto justamente de un trauma que yo no había trabajado anteriormente conmigo misma. Y ahí comenzamos a trabajar eso, se descubren cosas traumas que yo viví hace muchos años en mi adolescencia, y todo eso, como no se trabajó, se guardó ahí adentro, se evidenciaba y se manifestaba como una deuda, porque déjeme decirle, el deudor compulsivo, al igual que el ludópata, al igual que el comprador, el deudor cuando coge dinero prestado, yo quiero que ustedes sepan que siente como una gratificación, porque como no ve la consecuencia de que tiene que pagar, de que tiene un interés alto, no, la persona que coge dinero prestado compulsivamente lo que ve es el dinero que le entra, no ve la consecuencia. Entonces es una forma de ir tapando o tratando de calmar, un poco anestesiando, como anestesia el alcohol, así anestesiaba el dinero. Entonces, cuando mm, me trabajan, se descubre esos traumas, esos trabajos que yo no había trabajado, temas de violencia. Entonces, una vez trabajado todo eso, comienza el tema del manejo financiero a fluir de manera adecuada, ya no hacía deudas. Incluso yo comencé, después de trabajarme obviamente terapéuticamente, yo ganaba menos dinero y yo tenía más cosas, porque
ya no se atacaba al síntoma, que era el dinero, sino que me estaban trabajando a mí. Y efectivamente comencé a ahorrar, comencé a abrir certificado de depósito, ya tenía otro tipo de manejo, porque se trabajó la parte clínica y obviamente la parte financiera fue esa cereza del bizcocho que eh, eh, pues arregló y ayudó de manera significativa en el tema del comportamiento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos perfiles financieros que hemos identificado y que afectan tus finanzas. Definitivamente el deudor compulsivo para mí es uno de los más comunes. El jugador compulsivo es que es el único trastorno o adicción comportamental que está tipificada en el DSM-5. Y el jugador compulsivo tiene problemas serios de dinero, muy serios. El comprador compulsivo por igual. Hay gente con nivel de compra compulsivos tan altos que hemos tenido que recurrir al tema del internamiento porque no hay manera de que pueda controlar ese impulso. Entonces, está también el codependiente financiero, que ese sufre porque el codependiente es una persona obsesionada con resolverle el problema al otro. Se olvida de sí mismo, le resuelve el problema al otro, hasta deja de pagar cosas de sí misma para resolver el problema a otro. Entonces, una vez identifiquemos, déjame ver qué perfil tengo yo. Bueno, yo soy compradora, yo soy deudora o no, yo soy jugadora. Entonces, ahí tenemos que acudir al trabajo clínico con la psicología clínica. Entonces, ¿hay soluciones para estos casos? Pues obviamente que sí. Primero, cuando yo encuentro una persona con deudas graves, yo lo mando a enfrentar a los acreedores con mi acompañamiento, yo los ayudo, hacemos negociaciones con esos acreedores, necesariamente terapia y si hay temas como los que mencioné anteriormente, psiquiatría. Es posible que haya que medicar a ciertos pacientes porque el nivel de ansiedad es muy alto. Hay unos grupos de autoayuda que son fabulosos, como por ejemplo deudores anónimos, así como alcohólicos anónimos, está deudores anónimos, está jugadores anónimos, está compradores compulsivos anónimos y son un buen complemento para el proceso de recuperación. Una vez trabajado todo esto, después de cierto tiempo, el paciente entra en lo que se llama mantenimiento con su terapeuta, porque la verdad que es una condición que se trabaja de un día a día, porque la condición está ahí, hay que tener una vigilancia extrema y por supuesto tener las herramientas financieras que educación financiera, como la del colegio del señor Héctor Molina, educación financiera, finanzas personales, eh, todo lo que tiene que ver con inversiones. Eh, Hay una parte que yo, de lo que Luis comentaba, eh, mucha gente no le gusta ahorrar, porque es que decía un autor que es economista conductual, de apellido Smith, que es que el ahorro no da placer. El ahorro, como no es algo inmediato, no te genera placer y la gente, por lo tanto, no le gusta ahorrar. Sin embargo, cuando tú estás en un proceso de recuperación de temas de dinero, tú empiezas a ver el ahorro de otra manera. Entonces, eh, siempre termino recomendando un libro y con una frase para despedir que se identificaba mucho con lo que yo hacía antes. Yo antes de ganarme una comisión, ya yo lo había gastado hace 500 años. Entonces, eso me hizo mucho daño. Y aprendí que, como dice Thomas Jefferson, a nunca gastes tu dinero antes de haberlo ganado. Y no dejen de buscar el libro Psicología del Gasto, perdón, Psicología del Dinero, para, para que aprendan a manejar estrategias fáciles, digeribles sobre la psicología financiera. Nada, pues muchas gracias por escucharme y estamos aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias, Mónica. Escucharte siempre es como, no solamente como un placer, sino
lo mucho que nos acercas como a la cotidianidad y a las experiencias que podemos, aunque no todo el que esté escuchando pueda caer en una de las categorías de comprador o, o deudor compulsivo, siempre nos podemos imaginar en situaciones que hemos estado a lo largo de nuestra vida, donde en alguna vez hemos tenido un comportamiento compulsivo, aunque no cumplamos un perfil. Yaniri tiene una pregunta. Adelante, Yaniri. Mi amiga, Mónica, qué gusto verte. Orgullosa, orgullosa de ti. Mira, qué bueno esta tarde poder estar aquí aprendiendo de ti. Tengo dos preguntas. La primera, bueno, como sabemos, muchas personas que tienen ese tipo de patologías que tú mencionaste rara vez aceptan que tienen una condición X. Entonces, ¿cuáles serían esas señales o compulsiones a las que deberíamos estar atentos para saber, ok, algo me está pasando, tengo que aterrizar, tengo que bajarlo un poquito, porque esto no es normal lo que estoy haciendo? ujú, Ese es, y ok, la segunda, si nos pudieras regalar alguna pequeña estructura o paso a paso para tener un buen manejo financiero. ok. Mira, lo primero, muchas veces las personas no se dan cuenta que tienen un tema hasta que ya no están, mira, en el peor momento. Cuando una persona ya llega a terapia, es porque está casi tocando fondo. ¿Y por qué? Las señales son problemas legales. Hay gente que da cheques sin fondo, hay gente que hace temas de hipotecas con unos títulos que le han tomado a la familia, problemas familiares por el manejo del dinero, problemas laborales, porque a veces los cobradores van al sitio de trabajo. Entonces, hay señales, la persona se aísla, no quiere salir, a algunos le da vergüenza, porque tenemos que aprender a diferenciar una cosa de otra. Hay personas que tienen un tema de conducta adictiva, pero hay personas que son antisociales, que son estafadores, que es otra cosa. ¿Tú entiendes? Entonces, sí, hay señales que tenemos que tener en cuenta, como son eso del aislamiento, la vergüenza que puede tener la persona, y muchas veces los que llegan primero a terapia son los familiares y después va la persona. Entonces, herramientas financieras, mira, eh, hablábamos de un presupuesto que eso es vital. Saber, esto es simple, cuánto yo gano y cuánto yo necesito para vivir. ¿Entiendes? Entonces, yo gano tanto, si la diferencia entre esos dos renglones queda en rojo, entonces hay un problema. ¿Qué hay que hacer? Incrementar el gasto. Se dice fácil, pero a veces no es tan fácil. Entonces, herramientas financieras como el seguro. Hay personas que no tienen la salud asegurada y si viene un imprevisto de salud, se te pueden ir millones y tú puedes dañar tu patrimonio por no tener tu salud, un buen seguro de salud. Y hay seguro para todos los bolsillos, para todos. Desde uno que cubre ciertas cosas, otro que cubre más, otro que cubre menos, pero los hay. Hay que tener esa gestión de riesgo que se llama herramienta de seguro. Entonces, presupuesto y saber qué tú tienes y con qué tú cuentas. Mónica, Clara tiene una pregunta. Dale, Adelante. dale, Excelente, amiga mía, todo excelente como tú siempre. Tengo tan una bella. pregunta de eso que tú mencionabas, lo del trading, porque como sabes que manejamos, llevamos muchos pacientes en común Sí, sí. que, que los matrimonios se han visto bien afectados porque uno de los miembros está inmerso en eso. Yo he visto a pacientes perder todos sus ahorros y tú mencionabas que se parece un poco a la ludopatía, pero que tiene diferencias. Me llama la atención y te quería preguntar desde tu experiencia, porque a diferencia de la ludopatía, no hay un beneficio inmediato en el trading. Y estas personas siguen apostando la vida constantemente en algo que no tienen un beneficio, no solamente inmediato, sino que posiblemente en ningún momento. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es la estructura de este perfil que lleva a que ese paciente se mantenga en esa dinámica? Mira, es complejo. Y la verdad que el que está metido de cabeza en el trading no ve lo que está pasando, no lo acepta. Entonces, antes de ayer yo recibí un paciente con adicción al trading, pero óyeme bien, oye todas las consecuencias. Porque si tú me dijeras, ¿cómo podemos medir eh, una conducta adictiva? ¿Cómo podemos medirla? No se puede medir como tú mides el azúcar de una persona, ¿verdad que no? Sin embargo, un medidor muy bueno son las consecuencias.
Ahí tú dices, ah, pero espérate, mira, oye, esto, esa persona perdió su casa, tiene ahora mismo 27 millones de pesos en deudas, pero tú sabes que esa persona no dice, tengo 27 millones de pesos en deudas. ¿Sabe cómo dice? Tengo invertido 27 millones de pesos en el trading. O sea, eso es un tipo de autoengaño. Es un tipo como de, y no, entonces yo, tú sabes, un poco para hacer esa empatía con la persona, yo no le dije cuánto tú has perdido. Yo dije, ¿cuánto tú has invertido? Y lo dice con orgullo, he invertido 27 millones, pero lo que tiene son 27 millones de pesos en deuda. Y en una me dice, eh, tengo unos inversionistas, ¿tú sabes lo que eran los inversionistas? Unos prestamistas. Entonces, fíjate que tiene mucho en común con la negación del adicto tradicional. ¿Entiendes? Entonces, el trading se parece a la ludopatía porque tú apuestas, tú gastas, pero tú no ves beneficios. Patricia. Sí, quizás también nos ofrece luz como la conexión que hay entre la exposición de Luis y lo tuyo, en el sentido de que recuérdense que tú decías que había una mente emocional y una mente racional, y había una Ujú. respuesta, quizás la respuesta amigdalina eh, sobre la creencia de que esa inversión va en algún punto a tener un éxito intermedio Exacto, para que esa mente emocional sustituya al riesgo o a las consecuencias que estoy viviendo. Y como todo comportamiento que tiende a la adicción, pues esa negación, porque es dolorosa, o sea, no es lo ujú, mismo tú decir, tengo una inversión que aunque no sea verdad, funciona como una fantasía, como un fantaseo, perdón, que te evade de las consecuencias que están viviendo reales. Entonces se combina toda la parte como de cómo la creencia cognitiva genera una respuesta de recompensa que no existe, pero que yo me imagino que va a existir. exactamente, Y por ahí exactamente. quizás o se orienta, porque como esto es tan nuevo, Es muy estamos nuevo. como en el momento exacto donde se están dando estos comportamientos y donde me imagino que de aquí a 10 años, pues se podrá definir un perfil adictivo como en la ludopatía, por ejemplo. Ujú, ujú. Sí, sobre eso es lo que se ha visto mucho es que se activa el sistema mesolímbico dopaminérgico, que es el mismo que se activa en la ludopatía y en la cocaína. Y por eso es que tienen la misma respuesta, porque están esperando una posible ganancia y por eso se mantiene la inversión o el gasto continuo, en espera de una posible ganancia, porque hay una liberación de dopamina de este, va a decir, premio que no llega, de este trip que no llega. Y esto sería más desde un punto de neuroanatomía. Yo quería conectar también, porque no quería dejarlo pasar, Mónica, cuando tú estabas diciendo que usualmente, y hasta por tu propia experiencia, eh, a veces, porque nunca podemos hacer una regla en el mundo, en el mundo humano, pero la mayoría de las veces el problema de gasto o la dificultad financiera tiene un correlato psicológico porque expresa un trauma no procesado. Y la gente se Correcto, preguntará, ¿pero por qué específicamente en eso? Bueno, porque el manejo del dinero, como la comida, por ejemplo, el control pleno es tuyo. Nadie puede comer por ti y en principio uno es que maneja su dinero. Entonces, en ese espacio del dinero, ya sea por descontrol excesivo, por descontrol, se refleja la dinámica del trauma del que sea que no ha sido procesada. Porque ¿qué es un trauma? ¿Cuándo vivimos un trauma? Un trauma del desarrollo que nos pasa cuando alguien con más poder que nosotros nos impone una realidad y no podemos hacer nada. Entonces, cuando eso está crudo, por eso el dinero y la comida son dos aspectos, son experiencias síntomas de trauma no procesado, porque en principio tú manejas tu dinero, tú ganas tu dinero, poco o mucho, pero lo manejas tú. Tú haces lo que tú quieras o lo que no quieras con ese dinero. Entonces, por eso el dinero y la comida y además son experiencias con las que no podemos despegarnos. O sea, tú no te puedes hacer abstinente del dinero, como tampoco puedes hacerte abstinente de la comida. Son fundamental como está organizado el mundo.
Entonces, por eso tienen la facilidad de ser o sea, de que se proyecte esos traumas no procesados. Y era muy interesante lo que tú decías, bueno, hay condiciones que nos llevan a esto, pero también hay condiciones que van a surgir a partir de este trauma no procesado. Señores, ¿alguien tiene alguna pregunta? Este es un tema maravilloso. Mónica, ¿tú quieres cerrar de alguna manera? Bueno, dándole las gracias al señor Héctor Molina por ser parte de esta, Mónica, sí, deja de compartir para que puedas verte más grandita. espérate, ¿qué fue lo que hice? Ahí, No, todavía estamos viendo tu computadora. ¿en serio? Eh, Ay, Dios mío, Entra a Zoom de nuevo y ver vamos a entrar a... un cintillo y dale al rojo. Uno ve el... Listo, A ese. listo. Ok. Nada, darle las gracias a este equipo que la verdad que se fajó 3 días, ¿verdad? Bajo lluvia, bajo todo, y a pesar de los, como dice Patricia, los avatares de la lluvia, nos quedamos aunque sea de manera virtual. Y yo quisiera si alguien tiene alguna inquietud sobre temas de dinero, sobre si se identificó con algo aquí, yo siempre doy mis redes, que es Mónica Baez Sosa o la de Lao, Centro Lao. Y entonces nosotros siempre a través del centro o a través de mis redes personales o la de Luis o la de Patricia, respondemos. Mucha gente no le gusta hacer preguntas de dinero en público, pero nosotros cuando las hacen en privado siempre respondemos. Nada, dale las gracias y muy contenta de sentir que se puede desde aquí ayudar a otros. Bueno, en nombre de Well Nexus, Salud y Bienestar, Lao, Psicoterapia y Salud, darle gracias en primer lugar al señor Héctor Molina, porque siempre ha estado abierto a esta iniciativa y ha ofrecido su colegio y su maravilloso salón de conferencias para que pudiéramos tener por lo menos el primer día. También darles muchas gracias a nuestro primer patrocinador oficial, que es Referencia Laboratorio Clínico, por haberse sumado a esta iniciativa y sobre todo agradecer a ustedes, a los participantes que se han tomado tiempo de su vida para entrar, compartir, conocer, educar. Y yo sé que cada quien multiplicará desde la perspectiva que lo entiendes, a los expositores, porque siempre es maravilloso escucharlos. eh, o sea, y siempre nos dan cosas que pensar y nos invitan a mantenernos curiosos de los fenómenos que están ocurriendo. A Mónica, a ti por poner un tema que pasaba desapercibido, aunque todos los viviéramos, como en la mesa de que atraviesa, cómo ese tema está atravesado por la experiencia psicológica. Señores, muchas gracias. Son las 7:54 on point con el horario y nos veremos en otros espacios, en otras iniciativas y el año que viene próximamente. Bye.